El Génesis revisado 10 Sabiduría bajada del cielo parte 1. Las listas de reyes sumerios, un registro de gobernantes, ciudades y eventos ordenados cronológicamente, dividen la prehistoria y la historia en dos partes distintas. Primero el largo registro de lo que sucedió antes del diluvio, luego lo que sucedió después del diluvio. Uno fue el momento en que los dioses Anunnaki y luego sus hijos de las hijas del hombre, los llamados semidioses, gobernaron sobre la tierra. El otro fue cuando los gobernantes humanos, reyes seleccionados por Enlil, se interpusieron entre los dioses y el pueblo. En ambos casos, se afirmó que la institución de una sociedad organizada y un gobierno ordenado, realeza, había sido bajado del cielo, la emulación en la tierra de la organización social y gubernamental en Nibiru. Cuando la realeza descendió del cielo, comienza la lista de reyes sumerios. La realeza estaba en Eridu. En Eridu, Alulin se convirtió en rey y gobernó 28.800 años. Después de enumerar los otros gobernantes y ciudades antediluviales, el texto dice que entonces el diluvio barrió la tierra. Y continúa. Después de que el diluvio barrió la tierra, cuando la realeza descendió de nuevo del cielo, la realeza estaba en Kish. A partir de entonces, las listas nos trasladan a tiempos históricos. Si bien el tema de este volumen es lo que llamamos ciencia y los antiguos llamados sabiduría, unas pocas palabras sobre realeza, el buen orden de las cosas, una sociedad organizada y sus instituciones no estarán fuera de lugar, porque sin ellas no habrá ciencia, el progreso o la diseminación y preservación de la sabiduría podría ser posible. Realeza era la cartera de Enlil, el administrador principal de los Anunnaki en la Tierra. Es de destacar que, al igual que en tantos campos científicos en los que todavía vivimos de los legados sumerios y nos basamos en ellos, la institución de los reyes y la realeza todavía existe, habiendo servido a la humanidad durante tantos milenios. Samuel N. Kramer, en Historia Eginsat Sumer, enumeró decenas de primeros que comenzaron allí, incluida una cámara bicameral de diputados electos, o seleccionados. En el concepto de realeza se incorporaron varios aspectos de una sociedad organizada y ordenada, entre los que destaca la necesidad de justicia. Se requería que un rey fuera justo y promulgara y respetara las leyes, porque la sociedad sumeria era una que vivía de acuerdo con la ley. Muchos han aprendido en la escuela del rey babilónico Hammurabi y su famoso código de leyes, que se remonta al segundo milenio antes de Cristo. Pero al menos 2000 años antes que él, los reyes sumerios ya habían promulgado códigos legales. La diferencia era que el de Hammurabi era un código de crimen y castigo. Si haces esto, tu castigo será ese. Los códigos de la ley sumeria, por otro lado, eran códigos de conducta justa. Declararon que no debes quitarle el asno a la viuda ni retrasar el salario de un jornalero. Los 10 mandamientos de la Biblia eran, como los códigos sumerios, no una lista de castigos, sino un código de lo que está bien y lo que está mal y no debe hacerse. Las leyes fueron confirmadas por una administración judicial. Es de Sumer que hemos heredado el concepto de jueces, jurados, testigos y contratos. La unidad de la sociedad que llamamos la familia, basada en un matrimonio contractual, fue instituida en Sumer. También lo eran las reglas y costumbres de sucesión, de adopción, de los derechos de las viudas. El imperio de la ley también se aplicó a las actividades económicas. Intercambio basado en contratos, reglas de empleo, salarios y, ¿de qué otra manera?, impuestos. Conocemos gran parte del comercio exterior de Sumer, por ejemplo, porque había una estación de aduanas en una ciudad llamada Dreem donde se llevaban registros meticulosos de todos los movimientos comerciales de bienes y animales. Todo eso y más vino bajo el paraguas de Kingship. A medida que los hijos y nietos de Enlil entraron en la etapa de las relaciones entre el hombre y sus dioses, las funciones de la realeza y la supervisión de los reyes fueron entregadas gradualmente a ellos, y Enlil como el todo beneficén se convirtió en un recuerdo preciado. Pero hasta el día de hoy, lo que llamamos una sociedad civilizada todavía debe sus cimientos a la época en que la realeza fue bajada del cielo. La sabiduría, las ciencias y las artes, las actividades que requerían conocimientos técnicos, fueron el dominio primero de Enki, el científico jefe de los Anunnaki, y más tarde, de sus hijos. Aprendemos de un texto que los eruditos llaman Inanna y Enki. La transferencia de las artes de la civilización, que Enki poseía ciertos objetos únicos llamados una especie de computadora o discos de datos que contenía la información necesaria para las ciencias, las artesanías y las artes. Con más de 100, incluían temas tan diversos como escritura, música, metalurgia, construcción, transporte, anatomía, tratamientos médicos, control de inundaciones y deterioro urbano.
También, como aclaran otras listas, astronomía, matemáticas y el calendario. Como la realeza, la sabiduría fue bajada a la tierra desde el cielo, otorgada a la humanidad por los dioses Anunnaki. Fue por su única decisión que el conocimiento científico se transmitió a la humanidad, generalmente a través de individuos seleccionados. Ya se ha mencionado el caso de Adapa, a quien Enki concedió amplio entendimiento. Sin embargo, por regla general, la persona elegida pertenecía al sacerdocio, otra primicia que permaneció con la humanidad durante milenios a lo largo de la Edad Media, cuando los sacerdotes y monjes todavía eran también científicos. El Génesis revisado capítulo 10 parte 2. Los textos sumerios hablan de Enmeduranki, quien fue preparado por los dioses para ser el primer sacerdote, y relatan cómo los dioses le mostraron cómo observar el aceite y el agua, secretos de Anu, Enlil y Enki. Le dieron la tabla divina, los secretos grabados del cielo y la tierra. Le enseñaron a hacer cálculos con números. Estas breves declaraciones revelan considerable información. La primera asignatura que se le enseñó a Enmeduranki, el conocimiento de aceite y agua, se refería a la medicina. En la época sumeria, a los médicos se les llamaba Azu o Ia.zu, que significa aquel que conoce el agua y aquel que conoce el aceite, y la diferencia era el método por el cual administraban los medicamentos. Mezclados y bebidos con agua. O mezclado con aceite y administrado mediante un enema. A continuación, a Enmeduranki se le entregó una tablilla divina o celestial en la que estaban grabados los secretos del cielo y la tierra. Información sobre los planetas y el sistema solar y las constelaciones visibles de estrellas, así como conocimiento sobre las ciencias de la tierra. Geografía, geología, geometría y desde que el Enoma Elish se incorporó a los rituales del templo en la víspera de Año Nuevo cosmogonía y evolución. Y, para poder entender todo eso, la tercera asignatura, matemáticas. Cálculos con números. En Génesis, la historia del patriarca antediluvial llamado Enoc se resume en la afirmación de que no murió sino que fue llevado al Señor cuando tenía 365 años, un número que corresponde al número de días en un año. Pero se proporciona mucha más información acerca de Enoc en el libro de Enoc, del cual se han encontrado varias versiones, que no formó parte de la Biblia. En él se describe con mucho detalle el conocimiento impartido por los ángeles a Enoc. Incluía la minería y la metalurgia y los secretos del mundo inferior, la geografía y la forma en que se riega la tierra, la astronomía y las leyes que rigen los movimientos celestes, cómo calcular el calendario, el conocimiento de las plantas, las flores y los alimentos, etc., todo mostrado a Enoch en libros especiales y en tablas celestiales. El libro bíblico de Proverbios dedica gran parte de sus enseñanzas a la necesidad de sabiduría del hombre y a la comprensión de que Dios la concede solo a los justos, porque el Señor es quien da la sabiduría. Los muchos secretos del cielo y la tierra que abarca la sabiduría se destacan en una oda a la sabiduría. Que se encuentra en el capítulo 8 de Proverbios. El libro de Job también ensalza las virtudes de la sabiduría y toda la abundancia que el hombre puede obtener por medio de ella, pero pregunta deliberadamente. Pero, ¿de dónde viene la sabiduría y dónde está la fuente del entendimiento? A lo que la respuesta es: Dios es quien entiende su camino. La palabra hebrea traducida como Dios es Elohim, el término plural que se utilizó por primera vez en los relatos de la creación. Es cierto que la inspiración para estos dos libros bíblicos, si no su fuente real, fueron los textos de proverbios sumerios y acadios y del equivalente sumerio del libro de Job. El último, curiosamente, se tituló Alabaré al Señor de la Sabiduría. No había duda en la antigüedad de que el conocimiento científico era un regalo y una enseñanza de los dioses, los Anunnaki, Elohim, para la humanidad. Las afirmaciones de que la astronomía era un tema importante son afirmaciones evidentes por sí mismas, ya que, como debe ser evidente en los capítulos anteriores de este libro, el asombroso conocimiento en la época sumeria del sistema solar completo y la cosmogonía que explicaba el origen de la Tierra, el asteroide Cinturón, y la existencia de Nibiru podría haber venido solo de los Anunnaki. Si bien he visto un aumento gratificante, hasta cierto punto, me gustaría pensar, debido a mis escritos, en el reconocimiento de la contribución sumeria a los inicios y al concepto de las leyes, el tratamiento médico y la cocina, el reconocimiento paralelo de la inmensa la contribución sumeria a la astronomía no se ha producido. Esto, sospecho, debido a la vacilación en cruzar el umbral prohibido del inevitable siguiente paso. Si admites lo que los sumerios sabían sobre asuntos celestiales, debes admitir la existencia no solo de Nibiru sino también de su gente, los Anunnaki.
Sin embargo, este miedo al cruce un bonito juego de palabras, ya que el nombre de Nibiru significa planeta del cruce, de ninguna manera niega el hecho de que la astronomía moderna debe a los sumerios, y a través de ellos, a los Anunnaki, el concepto básico de una astronomía esférica con todos sus tecnicismos. El concepto de eclíptica como el cinturón alrededor del Sol en el que orbitan los planetas. La agrupación de estrellas en constelaciones. La agrupación de las constelaciones vistas en la eclíptica en las casas del zodíaco. Y la aplicación del número 12 a estas constelaciones, a los meses del año y a otros asuntos celestiales o divinos. Este énfasis en el número 12 se puede rastrear al hecho de que el sistema solar tiene 12 miembros, y a cada Anunnaki líder se le asignó una contraparte celestial, formando un panteón de 12 olímpicos a los que también se les asignó una constelación y un mes. Los astrólogos ciertamente deben mucho a estas divisiones celestes, ya que en el planeta Nibiru los astrólogos encuentran el 12º miembro del sistema solar que han estado perdidos durante tanto tiempo. Como detalla el libro de Enoch y como atestigua la referencia bíblica al número 365, un resultado directo del conocimiento de los movimientos interrelacionados del Sol, la Luna y la Tierra fue el desarrollo del calendario. El conteo de los días, y sus noches, los meses y los años. Ahora se reconoce generalmente que el calendario occidental que usamos hoy en día se remonta al primer calendario de la humanidad, el conocido como el calendario de Nippur. El Génesis revisado capítulo 10 Sabiduría bajada del cielo parte 3. Sobre la base de la alineación de su inicio con el equinoccio de primavera en el zodíaco de Tauro, los estudiosos han concluido que este calendario se instituyó a principios del cuarto milenio antes de Cristo. De hecho, el concepto mismo de un calendario que está coordinado con las ocurrencias Tierra-Sol. De los equinoccios, el tiempo que el Sol cruza el ecuador y el día y la noche son iguales, o, alternativamente, con los solsticios, cuando el Sol parece haber alcanzado su punto más lejano al norte o al sur, conceptos que se encuentran en todos los calendarios en ambos países. El viejo mundo y el nuevo mundo, vengan a nosotros desde Sumer. El calendario judío, como he señalado repetidamente en libros y artículos, todavía se adhiere al calendario de Nippur no solo en su forma y estructura, sino también en la cuenta de los años. En 1990 DC el calendario judío cuenta el año 5750. Y no es de la creación del mundo, como ha sido la explicación, sino del comienzo del calendario de Nippur en 3760 AC fue en ese año, sugerían de los Realms, que Anu, el rey de Nibiru, vino a la tierra en una visita de estado. Su nombre, An en sumerio y Anu en acadio, significaba cielo, el celestial. Y fue un componente de numerosos términos astronómicos, como Anur, horizonte celestial, y Ampa, punto del cenit, además de ser un componente del nombre Anunnaki, los que del cielo a la tierra vino. Los chinos arcaicos, cuyas sílabas fueron escritas y pronunciadas de una manera que revela su origen sumerio, usaban por ejemplo el término Quan para denotar un templo que servía como observatorio. El núcleo sumerio del término, Quan, había significado apertura a los cielos. El origen sumerio de la astronomía y la astrología chinas fue discutido por mí en el artículo Las raíces de la astrología, que apareció en la edición de febrero de 1985 de East West Journal. Sin lugar a dudas, el latín annum, año, de donde el francés année, año, el inglés anual, anual, y así sucesivamente provienen del tiempo en que el calendario y la cuenta de los años comenzó con la visita de estado de An. La tradición china de combinar templos con observatorios, por supuesto, no se ha limitado a China. Se remonta a los zigurats, pirámides escalonadas, de Sumer y Babilonia. De hecho, un texto extenso que trata sobre la visita de Anu y su esposa Antu a Sumer relata cómo los sacerdotes ascendieron al nivel más alto del zigurat para observar la aparición de Nibiru en los cielos. Enki impartió el conocimiento de la astronomía, y de otras ciencias, a su hijo primogénito Marduk, y el renombrado Zigurat de Babilonia, construido allí después de que Marduk ganó la supremacía en Mesopotamia, fue construido para servir como un observatorio astronómico. Enki otorgó los secretos del calendario, las matemáticas y la escritura a su hijo menor Ningisfida, a quien los egipcios llamaban Tot. En The Lost Realms presento evidencia sustancial para demostrar que él era el mismo dios mesoamericano conocido como Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. El nombre Ate Dios, que significa, en sumerio señor del árbol de la vida, refleja el hecho de que fue a él a quien Enki le confió el conocimiento médico, incluido el secreto de revivir a los muertos.
Un texto babilónico cita al exasperado Enki diciéndole a Marduk que le había enseñado lo suficiente, cuando Marduk también quería aprender el secreto de revivir a los muertos. Que los Anunnaki podrían lograr esa hazaña, al menos en lo que a los suyos se refiere. La figura 64 se desprende claramente de un texto titulado El descenso de Inanna al mundo inferior, donde fue ejecutada por su propia tía. Cuando su padre pidió a Enki que reviviera a la diosa, Enki dirigió al cadáver lo que pulsa y lo que irradia y le devolvió a la vida. Una representación mesopotámica de un paciente en una mesa de hospital lo muestra recibiendo radioterapia, Fig. 64. Dejando de lado la capacidad de revivir a los muertos, que se menciona como un hecho en la Biblia, es seguro que la enseñanza de la anatomía y la medicina formaba parte de la formación sacerdotal, como se indica en el texto de Enmeduranki. Que la tradición continuó en tiempos posteriores queda claro en Levítico, uno de los 5 libros de Moisés, que contiene extensas instrucciones de Yahweh a los sacerdotes israelitas en asuntos de salud, pronóstico médico, tratamiento e higiene. Los mandamientos dietéticos con respecto a los alimentos apropiados coser, y no apropiados sin duda surgieron de consideraciones de salud de higiene más que de la observancia religiosa. Y muchos creen que el importante requisito de la circuncisión también se basaba en razones médicas. Estas instrucciones no eran diferentes a las de numerosos textos mesopotámicos anteriores que sirvieron como manuales médicos para las Azu y las Yazu, que instruían a los médicos sacerdotes a observar primero los síntomas. A continuación declaró qué remedio debía aplicarse. Y luego dio una lista de los productos químicos, hierbas y otros ingredientes farmacéuticos a partir de los cuales se prepararían los medicamentos. El Génesis revisado capítulo 10 Sabiduría bajada del cielo parte 4. Que los Elohim fueran la fuente de altas enseñanzas no debería sorprendernos cuando recordamos las hazañas médicas, anatómicas y genéticas de Enki y Ninti. Básico para la ciencia de la astronomía y el funcionamiento del calendario, así como para el comercio y la actividad económica, era el conocimiento de las matemáticas, la realización de cálculos con números, en palabras del texto de Enmeduranki. El sistema de números sumerio se llama sexagesimal, que significa base 60. El recuento fue de 1 a 60, como lo hacemos ahora con 1 a 100. Pero entonces, cuando decimos 200, los sumerios dijeron, o escribieron 2 es decir, 2x60, que equivale a 120. Cuando en sus cálculos el texto decía tomar la mitad o tomar un tercio, el significado era la mitad de 60 igual 30, un tercio de 60 igual 20. Esto podría parecernos, criado en el sistema decimal, multiplicado por 10, que está orientado al número de dedos de nuestras manos, engorroso y complicado. Pero para un matemático, el sistema sexagesimal es una delicia. El número 10 es divisible por muy pocos otros números enteros, solo por 2 y 5, para ser precisos. El número 100 es divisible solo por 2, 4, 5, 10, 20, 25 y 50. Pero 60 es divisible entre 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 y 30. Ya que hemos heredado el sumerio 12 en nuestro conteo de las horas diarias, 60 en nuestro conteo del tiempo, 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora, y 360 en geometría, 360 grados en un círculo, el sistema sexagesimal sigue siendo el único perfecto en las ciencias celestes, en el cálculo del tiempo y en geometría, donde un triángulo tiene ángulos que suman 180 grados y los ángulos de un cuadrado suman 360 grados. Tanto en geometría teórica como aplicada, como la medición de áreas de campo, este sistema permitió calcular las áreas de formas diversas y complejas, Fig 65, los volúmenes de recipientes de todo tipo, necesarios para contener granos o aceite o vino, la longitud de los canales o las distancias entre planetas. Cuando se inició el mantenimiento de registros, se utilizó un lápiz con punta redonda para imprimir en arcilla húmeda los diversos símbolos que representaban los números 1, 10, 60, 600 y 3600, Fig. 66a. El número final era 3600, representado por un círculo grande. Se llamaba Shar en acadio, el número principesco real, el número de años terrestres que le tomó a Nibiru completar una órbita alrededor del Sol. Con la introducción de la escritura cuneiforme, en forma de cuña, en la que los escribas usaban un estilete en forma de cuña, Fig. 66b, los números también se escribieron en signos en forma de cuña, Fig. 66c. Otros signos cuneiformes denotan fracciones o múltiplos, Fig. 66d.
junto con signos de combinación que indicaban a la calculadora que sumara, reste, divida o multiplique. Problemas de aritmética y álgebra que desconcertarían a muchos de los estudiantes de hoy se resolvieron correctamente. Estos problemas incluían elevar al cuadrado, al cubo o encontrar la raíz cuadrada de los números. Como lo muestra F. Tureaud-Gangin en Textes Matiques Babyloniens, los antiguos siguieron fórmulas prescritas, con 2 o incluso 3 incógnitas, que todavía se utilizan en la actualidad. Aunque apodados hexagesimal, el sistema sumerio de numeración y matemáticas en realidad no se basaba simplemente en el número 60 sino en una combinación de 6 y 10. Mientras que en el sistema decimal cada paso se logra multiplicando la suma anterior por 10, fi. 67a, en el sistema sumerio los números aumentaron mediante multiplicaciones alternas. Una vez por 10, luego por 6, luego por 10, luego nuevamente por 6, fi. 67b. Este método ha desconcertado a los estudiosos de hoy. El sistema decimal está obviamente adaptado a los 10 dígitos de las manos humanas, como todavía se llaman los números, por lo que el 10 en el sistema sumerio puede entenderse. ¿Pero de dónde vinieron los 6 y por qué? Ha habido otros acertijos. Entre las miles de tablillas matemáticas de Mesopotamia, muchas tenían tablas de cálculos listos para usar. Sorprendentemente, sin embargo, no corrieron desde números más pequeños hacia arriba, como 1, 10, 60, etc., sino que corrieron hacia abajo, comenzando desde un número que solo puede describirse como astronómico. 12, 960, 000. Un ejemplo citado por Th.G. Pinches, algunas tablas matemáticas del Museo Británico, comenzaba con las siguientes líneas en la parte superior. 1. 12.960.000 su 2/3 parte 8.640.000 2. Su media parte 6.480.000 3. Su tercera 4.320.000 4. Su cuarta 3.240.000. Y continuó todo el camino hasta su 80 parte 180.000 hasta la parte 400 que es 32.400. Otras tabletas llevaron el procedimiento a la parte 16.000, igual a 810, y no hay duda de que esta serie continuó hacia abajo a 60, la parte 216.000 del número inicial 12.960.000. H.V. Hilprecht, la expedición babilónica de la Universidad de Pensilvania, después de estudiar miles de tablillas matemáticas de las bibliotecas del templo de Nippur y Sipar y de la biblioteca del rey asirio Asurbanipal en Nínive, concluyó que el número 12.960.000 era literalmente astronómico. Proviene del fenómeno de la precesión, que retrasa la constelación del zodíaco contra la cual el sol se eleva en una casa llena una vez cada 2160 años. El círculo completo de las 12 casas, por el cual el Sol vuelve a su punto de fondo original, toma así 25.920 años. El número 12.960.000 representaba 500 círculos precesionales tan completos. Fue increíble saber, como lo han hecho Hilprecht y otros, que los sumerios no solo eran conscientes del fenómeno de la precesión, sino que también sabían que un cambio de casa en el zodíaco requería 2160 años. Era doblemente incomprensible que eligieran como base de sus matemáticas un número que representaba 500 ciclos completos de 12 casas, cada uno de los cuales requería el fantástico lapso de tiempo, en lo que concierne a los seres humanos, de 25.920 años. De hecho, mientras que la astronomía moderna acepta la existencia del fenómeno y sus períodos calculados en Sumer, no hay ningún científico ahora o en tiempos pasados que pueda o pudiera confirmar por experiencia personal el cambio de incluso una casa. Ahora se anticipa un cambio a Acuario. Y todos los científicos juntos aún tienen que presenciar un ciclo completo. Zanco, ahí está en las tablillas sumerias. El Génesis revisado capítulo 10 Sabiduría bajada del cielo parte 5. Me parece que se puede encontrar una solución a todos estos acertijos si la ciencia moderna acepta la existencia de Nibiru y sus Anunnaki como un hecho. Ya que fueron ellos quienes le habían otorgado sabiduría matemática a la humanidad, el número base astronómico y el sistema sexagesimal fueron desarrollados por los Anunnaki para su propio uso y desde su propio punto de vista y luego fueron reducidos a proporciones humanas. Como Hilprecht ha sugerido correctamente, el número 12.960.000 de hecho proviene de la astronomía, el tiempo, 25.920 años, requerido para un ciclo precesional completo.
Pero ese ciclo podría romperse en proporciones de tamaño más humano, el del cambio precesional por una casa zodiacal. Aunque un cambio completo en 2160 años también fue más allá de la vida de un terrícola, el cambio gradual de un grado cada 72 años fue un fenómeno observable, que los sacerdotes astrónomos presenciaron y trataron. Este fue el elemento terrenal en la formulación. Luego estaba el período orbital de Nibiru, que los Anunnaki sabían que equivalía a 3600 años terrestres. Aquí, entonces, había dos fenómenos básicos e inmutables, ciclos de cierta duración que combinaban los movimientos de Nibiru y la Tierra en una proporción de 3600. 2160. Esta relación se puede reducir a 10. 6. Una vez en 21.600 años, Nibiru completó 6 órbitas alrededor del Sol y la Tierra cambió 10 casas zodiacales. Esto, sugiero, creó el sistema de conteo alterno de 6x1, 0x6x1, 0 que se llama sexagesimal. El sistema sexagesimal, como se ha señalado, todavía se encuentra en el núcleo de la astronomía moderna y el cronometraje. También lo ha hecho el legado de la proporción 10. 6 de los Anunnaki. Habiendo perfeccionado la arquitectura y las artes plásticas agradables a la vista, los griegos idearon un canon de proporciones llamado sección áurea. Sostuvieron que una proporción perfecta y agradable de los lados de un templo o gran cámara se alcanzaba mediante la fórmula AP. AP igual a PB, que da una proporción de la parte larga o el lado más corto de 100 a 61,8 pies, codos o cualquier unidad de medida elegida. Me parece que la arquitectura tiene la deuda de esta sección áurea no con los griegos sino con los Anunnaki, a través de los sumerios, ya que esta proporción es realmente la proporción de 10. 6 en la que se basó el sistema sexagesimal. Lo mismo puede decirse del fenómeno matemático conocido como números de Fibonacci, en el que una serie de números crece de tal manera que cada número sucesivo, por ejemplo, 5, es la suma de sus dos números precedentes, 2 más 3. Entonces 8 es la suma de 3 más 5, y así sucesivamente. El matemático del siglo XV Lucas Pacioli reconoció la fórmula algebraica de esta serie y llamó al cociente 1,618 el número áureo y su recíproco 0,618 el número divino. Lo que nos lleva de regreso a los Anunnaki. Habiendo explicado cómo, en mi opinión, se concibió el sistema sexagesimal, veamos lo que Irprecht concluyó que era la base superior del sistema, el número 12,960,000. Es fácil mostrar que este número es simplemente el cuadrado del número básico real de los Anunnaki, 3600, que es la longitud en años terrestres de la órbita de Nibiru. 3600x 3600 igual 12.960.000. Fue al dividir 3600 entre los 10 terrestres que se obtuvo el número más fácil de manejar de 360 grados en un círculo. El número 3600, a su vez, es el cuadrado de 60. Esta relación proporcionó el número de minutos en una hora y, en los tiempos modernos, el número de segundos en un minuto y, por supuesto, el número sexagesimal básico. El origen zodiacal del número astronómico 12,960,000 puede, creo, explicar una declaración bíblica desconcertante. Es en el Salmo 90 que leemos que el Señor, la referencia es al Señor celestial, que ha tenido su morada en los cielos durante incontables generaciones y desde el tiempo antes de que nacieran las montañas, antes de que la tierra y los continentes fueran creado, considera 1000 años como un solo día. 1000 años a tus ojos no son más que un día, un pasado de ayer. Ahora bien, si dividimos el número 12,960,000 por 2,160, el número de años para lograr un cambio de una casa del zodíaco, el resultado es 6,000 por 6. 6 como una cantidad de días no es extraño. Lo encontramos al comienzo de Génesis y sus 6 días de creación. ¿Pudo el salmista haber visto las tablas matemáticas en las que habría encontrado la línea que indica 12,960,000, cuya parte 2160 es 1000 por 6? De hecho, es intrigante descubrir que los salmos se hacen eco de los números con los que habían jugado los Anunnaki. En el Salmo 90 y otros salmos relevantes, la palabra hebrea traducida como generación es dor. Proviene de la raíz dur, ser circular, circular. Para los seres humanos significa una generación. Pero para los cuerpos celestes significa un ciclo o alrededor del Sol, una órbita. Es con este entendimiento que se puede captar el verdadero significado del Salmo 102, la conmovedora oración de un mortal al Eterno. Pero tú, oh Señor, permanecerás para siempre, y tu recuerdo de ciclo en ciclo.
Porque miró desde su santuario en lo alto. Desde el cielo contempló Jehová la tierra. Yo digo: Dios mío, no me subas en medio de mis días, tú cuyos años están en un ciclo de ciclos. Tú no has cambiado. Tus años no tendrán fin. Relacionarlo todo con la órbita de Nibiru, con su ciclo de 3600 años terrestres, con el retraso precesional de la Tierra en su órbita alrededor del Sol, este es el secreto de la sabiduría de los números que los Anunnaki bajaron del cielo a la Tierra. El Génesis revisado capítulo 10 Sabiduría bajada del cielo parte 6. Antes de que el hombre pudiera calcular con números, las otras dos de las tres R, la lectura y la escritura, tenían que dominarse. Damos por sentado que el hombre puede hablar, que tenemos idiomas para comunicarnos con nuestros semejantes, o miembros del clan. Pero la ciencia moderna no lo ha sostenido así. De hecho, hasta hace muy poco, los científicos que se ocupan del habla y los idiomas creían que Talking Man era un fenómeno bastante tardío que puede haber sido una de las razones por las que los Cro-Magnon, que podían hablar y conversar entre sí, sustituyeron a los neandertales. Este no era el punto de vista bíblico. La Biblia dio por sentado, por ejemplo, que los Elohim que estaban en la tierra mucho antes de que Adán pudieran hablar y dirigirse entre sí. Esto se desprende de la declaración de que el Adán fue creado como resultado de una discusión entre los Elohim, en la que se dijo: hagamos al Adán a nuestra imagen y semejanza. Esto implica no solo la capacidad de hablar, sino también un idioma con el que comunicarse. Veamos ahora de Adán. Lo colocan en el huerto del Edén y se le dice qué comer y qué evitar. Las instrucciones fueron entendidas por el Adán, como deja en claro la conversación que siguió entre la serpiente y Eva. La serpiente, cuya identidad se discute en las guerras de dioses y hombres, dijo a la mujer: ¿ha dicho Elohim en verdad? ¿No comeréis de todos los árboles del huerto? Eva dice que sí, que el fruto de un árbol estaba prohibido bajo pena de muerte. Pero la serpiente le asegura a la mujer que no es así, y ella y Adán comen del fruto prohibido. Luego sigue un largo diálogo. Adán y Eva se esconden cuando escuchan los pasos de Yahvé, paseando por el jardín al fresco del día. Yahvé le dice a Adán: ¿dónde estás? Y se lleva a cabo el siguiente intercambio. Adán: escuché tu sonido en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Yahvé: ¿quién te dijo que estás desnudo? ¿Comiste del árbol del que te ordené que no comieras? Adán: la mujer que pusiste conmigo, ella es la que me dio del árbol, y yo comí. Yahvé: ¿a la mujer qué has hecho? Mujer: la serpiente me engañó, y comí. Esta es toda una conversación. No solo la deidad puede hablar. Adán y Eva también pueden hablar y comprender el lenguaje de la deidad. Entonces, ¿en qué idioma conversaron? Porque debe haber habido uno, según la Biblia. Si Eva fue la primera madre, ¿hubo una primera lengua, una lengua materna? Una vez más, los eruditos comenzaron por diferir de la Biblia. Asumieron que el idioma era una herencia cultural más que un rasgo evolutivo. Se asumió que el hombre progresó de gemidos a gritos significativos, al ver una presa o sentir un peligro, a un habla rudimentaria mientras formaba clanes. De las palabras y las sílabas nacieron los idiomas, muchos idiomas, surgiendo simultáneamente a medida que se formaban clanes y tribus. Esta teoría del origen de las lenguas no solo ignoró el significado de los relatos bíblicos de los Elohim y del incidente en el jardín del Edén. Negó la afirmación bíblica de que antes del incidente de la Torre de Babel toda la tierra era de un solo idioma y de un solo tipo de palabras. Que fue un acto deliberado de los Elohim para dispersar a la humanidad por toda la tierra y confundir su lenguaje para que no se entiendan el habla de los demás. Es gratificante observar que en los últimos años, la ciencia moderna ha llegado a la creencia de que efectivamente existía una lengua materna. Y que ambos tipos de Homo sapiens, Cro-Magnon y Neandertal, podría hablar desde el principio. El hecho de que muchos idiomas tienen palabras que suenan igual y tienen significados similares se ha reconocido desde hace mucho tiempo, y que, por lo tanto, ciertos idiomas pueden agruparse en familias, ha sido una teoría aceptada durante más de un siglo, cuando los estudiosos alemanes propusieron nombrar estas familias de idiomas indoeuropeo, semítico, camítico, etc. Pero esta misma agrupación tenía el obstáculo para el reconocimiento de una lengua materna, porque se basaba en la noción de que grupos de lenguas totalmente diferentes y no relacionados se desarrollaban independientemente en diferentes zonas centrales desde las cuales los migrantes llevaban sus lenguas a otras tierras.
Los intentos de mostrar que existen aparentes similitudes de palabras y significados incluso entre grupos distantes, como los escritos del reverendo Charles Foster en el siglo XIX, The One Primeval Language, en el que señaló a los precursores mesopotámicos del hebreo, fueron descartados como más que el intento de un teólogo de elevar el estatus del idioma de la Biblia, el hebreo. Fueron principalmente los avances en otros campos, como la antropología, la biogenética y las ciencias de la Tierra, así como la informatización, los que abrieron nuevas vías de estudio de lo que algunos llaman genética lingüística. La noción de que las lenguas se desarrollaron bastante tarde en la marcha del hombre hacia la civilización en un momento el comienzo de las lenguas, no solo el habla, se situó hace solo 5.000 años obviamente tuvo que ser enmendada y la fecha se remonta a épocas mucho más tempranas cuando la arqueología los hallazgos mostraron que los sumerios ya podían escribir hace 6.000 años. A medida que se consideraban las fechas de hace 10.000-12.000 años, la búsqueda de puntos de similitud, acelerada por las computadoras, llevó a los estudiosos al descubrimiento de protolenguajes y, por lo tanto, a agrupaciones más grandes y menos numerosas. En busca de una afiliación temprana a las lenguas eslavas, los científicos soviéticos bajo el liderazgo de Vladislav Ilich Svitich y Aaron Dolgopolsky sugirieron, en la década de 1960, un protolenguaje que denominaron Nostratic, del latín Ur language, como el núcleo de la mayoría de idiomas europeos, incluidos los eslavos. Más tarde, presentaron pruebas de un segundo protolenguaje de este tipo, al que denominaron Dene caucásico, como la lengua central de las lenguas del lejano oriente. Ambos estimaron a partir de mutaciones lingüísticas, hace unos 12.000 años. En los Estados Unidos, Joseph Greenberg de la Universidad de Stanford y su colega Merrill Bullen sugirieron un tercer protolenguaje, el amerindio. Sin detenerme en el significado del hecho, me corresponde mencionar que la fecha de hace unos 12.000 años situaría el período de aparición de estos protolenguajes en algún lugar alrededor de las secuelas inmediatas del diluvio, que en The 12th Planets mostró han ocurrido hace unos 13.000 años. Eso también se ajusta a la noción bíblica de que la humanidad postdiluvial se dividió en 3 ramas, descendientes de los 3 hijos de Noé. Mientras tanto, los descubrimientos arqueológicos hicieron retroceder la época de las migraciones humanas, y esto fue especialmente significativo en lo que respecta a la llegada de migrantes a las Américas. ¿Qué era el jardín del Edén? Recordado en la Biblia por su variedad de vegetación y como el lugar donde los animales aún sin nombre fueron mostrados a Adán. La ciencia moderna nos enseña que los mejores amigos del hombre, las plantas que cultivamos y los animales que criamos, fueron domesticados poco después del 10,000 a.C., así que el trigo y la cebada, los perros y las ovejas, por nombrar algunos ejemplos, como lo conocemos hoy, son versiones modificadas de su versión original. Ciertamente esto es solo una fracción del tiempo que la selección natural requeriría, los textos sumerios nos ofrecen una explicación, según ellos, cuando los Anunnaki llegaron a la Tierra, no había plantas o animales domésticos. Fueron los dioses quienes los hicieron nacer en su cámara de la creación, creando el lagar, ganado de lana, y Anaan, granos, para posteriormente producir una exuberante vegetación que se multiplica. Todo fue hecho en el biolaboratorio Edén después de su creación, Adán fue llevado allí con el propósito de cuidar de todo. Así que el famoso jardín del Edén era un enclave o granja biogenética donde nacieron plantas, frutas y animales domésticos. Después de la inundación, de hace unos 13.000 años los Anunnaki proporcionaron a la humanidad las semillas de plantas y animales, que habían preservado para que todo comenzara de nuevo, encargándose Enki de usar sus maravillosas máquinas que registraron el ADN de todas las formas de vida terrestres, los llamados huevos simientes para resucitar a todas las especies que habían sido extintas por el diluvio universal, causa a la cercanía del planeta Nibiru solo que esta vez el hombre tendría que ser el granjero. La Biblia reconoce este hecho y le da a Ziusubra-Noé el honor de ser el primero de ellos. También dice que la primera planta que se cultivó después de la inundación fue la vid. La ciencia moderna confirma la antigüedad de las uvas. Es más, descubrió que además de ser un alimento nutritivo, su vino derivado es un potente remedio para las enfermedades gastrointestinales. Así que cuando Noé bebió, en exceso, lo estaba, por así decirlo, tomando con fines medicinales. Extracto del libro El Génesis revisado de Zechariah Sitchin.